Hola, ¿cómo están? Y bienvenidas a un episodio más, un espacio más de Entre Amigas con Yuriyana Club. Este mes, en el mes de agosto, hemos estado hablando de la sexualidad femenina. Y sexualidad femenina no solamente desde un punto de vista netamente de actividad sexual, sino más bien sexualidad femenina en torno a todos los ámbitos, a todos los distintos aspectos eh, que son afectados precisamente por nuestro sexo. Nuestro sexo como, por ejemplo, nuestro órgano reproductivo, nuestros órganos reproductivos, eh, e incluso la manera en cómo nos ve la sociedad a partir de nuestra sexualidad como mujeres, la sexualidad femenina. Y en ese sentido, hemos visto desde lo difícil a veces que es conversar sobre los temas, los muchos temas que se involucran, que están afectados, que se incluyen dentro de lo que es este gran tema de sexualidad femenina, algunos temas tabús, algunos temas de los cuales en realidad no estamos tan acostumbradas a hablar de manera pública, que usualmente si es que los tratamos de una manera muy privada, quizás con nuestros médicos, quizás entre amigas, de una manera muy íntima, pero que usualmente solemos callar, solemos tratar de una manera soslayada. Incluso a veces tratamos ciertos temas de la sexualidad femenina como si fueran tabús. De ahí hemos visto cómo estas impresiones, cómo distintas aristas de lo que es la sexualidad femenina y cómo se relacionan las expectativas que tiene la sociedad sobre nosotras y cómo se forman expectativas, roles y funciones a partir de estos entendimientos sociales alrededor de nuestra sexualidad, pueden llevar a que veamos, por ejemplo, a una mujer como una mujer buena o como una mala mujer, sin importar, por ejemplo, sus circunstancias, sino que simplemente entra inmediatamente un filtro de juzgamiento a la hora de ver a otras mujeres y a nosotras mismas, precisamente por todas estas expectativas que parten de la sexualidad femenina y de los roles y las funciones, ya sean roles, por ejemplo, como pareja y funciones como pareja. Este rol, el rol de madre, por ejemplo, y las funciones que se derivan de cómo deberíamos comportarnos como madres, etcétera, etcétera. Y bueno, eso lo vimos la semana pasada. Hoy quiero que nos centremos en un tema que alguna vez lo he mencionado precisamente con mis amigas, nos hemos reído un poco, pero entre risa y risa o entre broma y broma dicen que la verdad se asoma. Y es el sexo como un espacio transaccional. ¿Qué hay? La pregunta es, ¿qué hay detrás de este intercambio íntimo que a veces se da en torno a la sexualidad femenina? Y claro, la sexualidad femenina como un espacio de intercambio, un espacio de trueque, si queremos, se da desde tiempos inmemoriales. Dicen, por ejemplo, si llevamos la sexualidad a una transacción netamente por bienes, no necesariamente incluso monetaria, puede ser que en la antigüedad haya, o hasta el día de hoy haya sido a cambio de comida, de distintas cosas. Dicen que la prostitución es, es la profesión más antigua del mundo. Pero en este caso, cuando hablamos de transacciones dentro del espacio de la sexualidad femenina, vamos a ver que no solamente nos estamos refiriendo, es más, vamos a referirnos y vamos a mencionar la prostitución como la entendemos tradicionalmente, precisamente para diferenciar lo que alguna vez he llamado la prostitución por la paz. Es decir, hay diferencias entre una y la otra, que ahora lo vamos a ver cuáles son esas diferencias, por qué es que surge esta idea de que el cuerpo y la sexualidad de la mujer
es un espacio de transacción, de negociación. Eh, Vamos a ver cómo nos afecta y vamos a finalmente ver cómo podemos hacer para estar al menos atentas a, a cómo percibimos nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, y que si vamos a hacer de estos espacios transaccionales, de estos espacios donde obtengamos algo en contraparte a nuestra sexualidad, lo hagamos de una manera consciente y sabiendo cuáles son los posibles costos, cuáles son los beneficios y de ahí tomemos una decisión. Pero antes de que salten a conclusiones, vamos a más bien enfocarnos en la parte histórica para entender por qué es que el cuerpo femenino y la sexualidad femenina eh, terminan siendo manejados, terminan siendo entendidos casi como un bien que puede ser parte de una transacción, que puede ser parte de una negociación, de un intercambio de una cosa por otra. ¿Y cómo es que se forma esta idea? Y es que por miles de años, a diferencia de el hombre, la mujer en realidad no ha tenido otro bien, otra propiedad que ofrecer más allá de su cuerpo, más allá de su sexualidad. Y eso por distintos motivos, porque la mayoría de sociedades a lo largo de la historia, siendo formadas desde una perspectiva masculina y desde una perspectiva de dominio masculino, hay que decirlo, no permitían que las mujeres tuvieran propiedad, que las mujeres acumularan riqueza. Lo único que las mujeres debían o supuestamente y aún así poseer, y aún así diría, porque muchas veces el dueño de la mujer era el padre que pasaba la propiedad de su hija al que iba a ser su esposo. Y eso por miles de años. Finalmente, después se comenzaron a dar cambios a lo largo de y a través de distintas sociedades y distintas culturas. Y nuevamente, aquí nos vamos a centrar básicamente en nuestra cultura globalizada, que es la cultura occidental. Pero en general, a lo largo de la historia, a la mujer le era negada la acumulación de riqueza, le era negada la propiedad. Y más bien lo que sucedía era que no podía tener riqueza autónoma o no podía tener un bien con cual tener una transacción, con el cual hacer un trueque, con el cual obtener algo que le ayudara a salir adelante en la vida más que su cuerpo. Y esto se manifestó de distintas maneras. Es más, muchas veces el cuerpo de la mujer servía como un bien de transacción, no de la misma mujer, sino de su familia para con la nueva familia política. Hasta no hace mucho, muchas veces además tenían que darle un dote, pagarle a la familia política para que tomara la responsabilidad de manejar a la mujer y con todo lo que eso implicaba, incluido su cuerpo y su sexualidad, por supuesto. Pero bueno, finalmente, en países donde no existía esa autonomía corporal, han ido cambiando las cosas. Pero hoy, en el siglo XXI, todavía hay países donde no hay una igualdad de derechos en torno, por ejemplo, a herencias, en torno a propiedad de tierras y en torno a la habilidad de poseer bienes. Por ejemplo, según justamente estaba viendo, hasta recientemente la mayoría de países, si no todos, del Medio Oriente no le dan a la mujer facultades totales para poder tener estos derechos a la propiedad. En la mayoría de países del sur de Asia,
como Afganistán, Bangladesh, Pakistán, Nepal, las Maldives, las mujeres no tienen igualdad de derechos a la hora de tener propiedad de tierras, tener propiedad de riqueza, etcétera. Es más, en 2019, ya hace prácticamente ya casi 5 años o alrededor de 5 años, pero aún relativamente reciente, pónganse a pensar que de los miles de años de historia de la humanidad, 5 años es pues un pestañear, no es nada. En 2019 el Banco Mundial declaró que en la mitad de los países del mundo a la mujer todavía se le niegan derechos sobre la tierra y propiedad. Es más, aún en Estados Unidos, por ejemplo, el hecho de que una mujer soltera pueda pedir un préstamo hipotecario sin que algún hombre sirva de su aval, recién se dio a mediados de los años 70, hace básicamente medio siglo. En 1974, es más, es que finalmente sale una ley que permite a la mujer soltera pedir un préstamo hipotecario, sin que tenga que avalarla un hombre. Y antes de eso, uno pensaría, bueno, ya los bancos eran un poco especiales. No, recién en los últimos, ni siquiera se han cumplido 200 años desde que se dio la primera ley en el estado de Nueva York que permitía que las mujeres tuvieran propiedad bajo su propio nombre. Eventualmente otros estados fueron adoptando leyes similares hasta que en 1900 todos los estados en Estados Unidos habían aprobado una legislación que permitía que las mujeres tuvieran propiedad bajo su propio nombre, que pudieran conservar sus salarios. Antes, por más que trabajaran, por ejemplo, mujeres que requerían trabajar, muchas de ellas en manufactura en esa época, o como secretarias, etcétera, no eran dueñas de su salario, tenían que entregar su salario al esposo. Es más, no podían conservar patrimonio que hubieran traído al matrimonio. Inmediatamente todas las propiedades pasaban a nombre del esposo. Y esto cambia ya a nivel de Estados Unidos para el año 1900, pero solo para las mujeres blancas, no para las mujeres de color, como se dice, es decir, mujeres de otras razas. Y comenzamos a ver, por supuesto, que en el tema de mujer no solamente se trata de mujer y hombre, se trata de mujer de determinadas razas a veces, de determinadas culturas, de determinadas etnias, muchas veces incluso de determinada edad. Nuestra condición como mujer va variando de acuerdo a distintos aspectos, lo que se llama la interseccionalidad, distintos aspectos de nuestra identidad y de cómo la sociedad nos interpreta. Pero bueno, toda esta situación, y en Latinoamérica en realidad, aunque había un poco de diferencia porque mucho de Latinoamérica se regía bajo los estatutos o las leyes que regían en España, y en Portugal, donde sí se permitía, por ejemplo, que la mujer heredara propiedades. Claro, cuando hablamos de herencia, nuevamente, la pregunta es, ¿qué individuos dentro de nuestra sociedad heredan propiedades? Generalmente aquellos que vienen de un estrato socioeconómico suficientemente alto para poder acumular riqueza que luego pueden pasar a las siguientes generaciones. Y lo que quiero decir con esto es que para la gran mayoría de mujeres, heredar, acumular riqueza, estuvieran en Estados Unidos o Latinoamérica, no era una realidad. Y el único bien que poseían era su cuerpo. Claro, algunas mujeres, por ejemplo, dado que en la mayoría de países históricamente
dependían de la veña y autorización del esposo, que dependía de si habían tenido la suerte de nacer en una familia rica o en el seno de una familia rica o de una clase social alta, por decirlo así, o socioeconómicamente pudiente, o habían tenido la mala fortuna, la mala suerte de más bien nacer dentro de un entorno socioeconómicamente menos pudiente, con menos recursos, etcétera. Dado todo esto, y dado que el único bien para tantas mujeres que tuviese algún valor era el cuerpo de la mujer, muchas mujeres históricamente han utilizado su cuerpo como un espacio de transacción, en algunos casos monetarios, en algunos casos de un recurso por otro, pero incluso diría yo que eso se expandió a un recurso de negociación incluso emocional. Ahora, creo que aquí es donde tenemos que hacer la diferencia entre una prostitución, como la entendemos coloquialmente, como la entendemos dentro de nuestra sociedad, es decir, una prostitución entendida desde el punto de vista tradicional, y lo que yo le llamo la prostitución por la paz, es decir, un acto de transacción dentro del espacio de la sexualidad femenina por lo que yo le digo la paz. ¿Y en qué se diferencia? Por un lado, obviamente, la prostitución tradicional tiene un número determinado de clientes, la mujer a veces indeterminado, y no exclusividad. Una mujer que ejerce prostitución por la paz generalmente lo hace con un solo cliente, por llamarlo de alguna manera, con su pareja, y de manera exclusiva. O sea, no es que sea un bien comercializado abiertamente, es un bien que le sirve para una transacción íntima, podríamos decirle, y exclusiva. Los objetivos de la prostitución tradicional obviamente son netamente motivos económicos, recursos económicos, sea como sea que esos recursos económicos se manifiesten. En algunos casos serán dinero, en otros casos serán otro tipo de bienes. En el caso de lo que yo le llamo la prostitución por la paz, muchas veces es también, a veces por recursos económicos, por asegurar, por ejemplo, que su pareja va a mantener cierto flujo de recursos dentro del seno del hogar, por ejemplo. Pero también a veces es por motivos emocionales, por motivos afectivos y por motivos de asegurar cierto bienestar. Entonces, pero no deja de ser una transacción. La, la paz o la prostitución por la paz, como le digo yo, medio en broma, medio en serio, es una manera de aligerar la tensión. ¿Por qué? Porque muchas veces para el hombre la manera de concluir los conflictos dentro del hogar es a través del acto sexual. No así para nosotras, no así para las mujeres. Las mujeres necesitamos encontrar una resolución a los conflictos, trayendo a la mesa nuestras emociones, las cosas que nos preocupan, necesitamos conversar. Y sin embargo, no siempre encontramos esa contraparte, y digo no siempre porque no hay que generalizar, pero no siempre encontramos esa necesidad reflejada en nuestras parejas, en los hombres. Hay una diferencia en las necesidades de resolución de conflicto entre los géneros. Y me he puesto a pensar por qué. ¿Por qué? Y estaba conversando con una amiga muy querida mía, con la que converso todas estas cosas y nos reímos un rato. Y ella me decía que efectivamente, a veces cuando ella tenía un pleito con su pareja,
antes de que resolvieran el conflicto, antes que lo conversaran, antes que ella pudiera expresar sus puntos de vista, se concluía o el esposo asumía que el conflicto se había concluido con un acto sexual. Pero ese momento no era tan agradable para ella porque más bien todo lo que ella había querido sacar adelante, sacar a la luz, poder resolver como una conversación, encontrar un punto de balance o un punto común para resolver el conflicto, tenía que guardárselo porque finalmente había una expectativa, una casi exigencia de parte de su pareja de tener relaciones sexuales. Y cuando después ella, pasado ese momento íntimo, intentaba hablar del problema, la respuesta de su pareja era, ¿pero qué, otra vez? Si esto ya, ¿para qué vuelves a traer el tema? Esto ya se resolvió. Y obviamente desde el punto de vista de ella, el tema no estaba resuelto. ¿Qué hace que haya estas diferencias para que muchos hombres asuman que con un acto de intimidad se resuelven los conflictos de pareja y que para las mujeres, por ejemplo, no se siente esa misma resolución? Y para mí, esto es una hipótesis, tiene que ver precisamente con la sexualidad femenina como un espacio de transacción, como un espacio de negociación, en los cual, dentro del cual los hombres, por ejemplo, al tener relaciones sexuales con la pareja, en medio de un conflicto, lo que están haciendo es aseverando su dominio, aseverando que todo está bien, que sigue la misma dinámica de pareja. Pero para la mujer, más bien lo que queda es algo irresuelto, queda un fastidio y queda la sensación, además de que se ha concedido, se ha, que si el hombre ha encontrado una aseveración de su dominio, la mujer más bien con lo que queda es con una sensación de haber claudicado, de haber, ser, no diría haber una sumisión, pero de alguna manera que en esta negociación de voluntades, negociación de poder que se da generalmente en un conflicto, la mujer ha terminado perdiendo, por decirlo así. Y de alguna manera, por otro lado, creo que también tiene que ver con la manera en que se le enseña al hombre a expresar la intimidad. La manera en que le enseñamos, como madres incluso, y como sociedad, a los hombres a expresar o a sentirse cómodos con tener precisamente esas conversaciones íntimas donde compartimos emociones y sentimientos. No todos los hombres están tan cómodos con, por ejemplo, reconocer sentimientos de inseguridad, sentimientos sentimientos diversos que muchas veces pueden relacionar con una emotividad que más bien es más femenina que masculina. Y en esa división de cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer, creo que los dos dentro de una pareja terminan perdiendo, precisamente porque se pierde una oportunidad de verdadera intimidad. Y lo que se da es una situación en la cual uno piensa que el conflicto se resolvió y la otra parte siente que el conflicto sigue irresuelto. Y cuando hablé con mi amiga, me dijo, bueno, la verdad es que, estas fueron sus palabras textuales, ¿no? Por llevar la fiesta en paz, doy 10 minutos sabiendo que gano 15 días en paz. Y bueno, desde su perspectiva, ella me decía que efectivamente que es un tipo de transacción. Es decir, ella sacrificaba esos 10 minutos de intimidad y ya sabía pues que tenía 2 semanas libres, ¿no? En fin,
Eso variará, habrá una variación obviamente de acuerdo a la pareja, pero ella sentía que a diferencia de esa transacción tan evidente, esa sumisión constante de la mujer que no tenía otro bien más que su cuerpo a la hora de negociar eh, las dinámicas de poder dentro de la pareja, las mujeres de hoy deciden cómo usar su sexualidad y lo hacen y la usan su sexualidad para su propia ventaja. Bueno, yo diría que posiblemente una mujer de hace 300 años, que también tenía que negociar, esto sí, con menos derechos ganados, también utilizaba el sexo de una manera, o su sexualidad, de una manera consciente y para su ventaja. No sé hasta qué punto verdaderamente, porque mi amiga decía, no, ahora la mujer está más empoderada y lo hace con más conciencia, pero yo no sé hasta qué punto verdaderamente nuestra manera de crear esta transacción íntima, de negociar alrededor de la sexualidad femenina, verdaderamente ha mejorado nuestras propias condiciones. Cuando llevé hace unos cuantos años, no muchos, en mi maestría, una maestría en temas de mujer precisamente y de identidad. Una de las conversaciones en las cuales participé se originó porque dos compañeras de nuestra clase compartieron cómo se sentían muy empoderadas, porque ahora su sexualidad les servía más bien de herramienta para salir adelante y que si ellas se sentían objetivizadas sexualmente, le daban vuelta y lo que hacían era utilizar esa necesidad masculina para su propia ventaja. Entonces, por ejemplo, que ambas habían sido bailarinas de striptease o trabajadoras de striptease y que con ese dinero habían pagado sus estudios. Y bueno, es su decisión, siendo su decisión, es una decisión totalmente válida. Uno no puede juzgar la decisión de las otras personas. Pero supongo, y esta es la pregunta que tengo, que a la hora de hacer de nuestro cuerpo un objeto para un fin en beneficio de nosotras mismas, pero aún así utilizarlo como un bien de transacción, tiene que haber algún tipo de impacto hacia cómo nos vemos. El punto es que nuestro cuerpo, y creo que, por ejemplo, esto se entiende muy bien en el caso de los hombres, nuestro cuerpo, como nos dicen muchas religiones además, es un templo. Nuestro cuerpo debería ser no solamente inviolable, debería ser inalienable, es decir, nadie debería poder quitarnos la propiedad de nuestro cuerpo. Nadie debería poder violentar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es tan sagrado porque esta es la cuestión, es inescapable. No hay cómo escaparnos de nuestro cuerpo, quizás con meditación, que es lo que algunas entidades, organizaciones, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas muchas veces le enseñan a los soldados que van a pasar por momentos de tortura, que aprendan a disociarse, ¿no? A crear una disociación al salir de sus cuerpos de alguna manera a través de técnicas de meditación, etcétera, para que no se sientan tan violentados, para que puedan soportar las torturas, las cosas que le hacen, etcétera. Pero ese es un recurso extremo, no es una salida saludable. Esa disociación entre quiénes somos y nuestro cuerpo lo que crea es un alejamiento. Nos priva, por un lado, de esa sensación de lo sagrado que es nuestro ser. Al separarnos de nuestro cuerpo y hacer que veamos el cuerpo como un bien más, como un producto más que puede ayudarnos a alcanzar nuestras metas, sí, pero que finalmente es un bien de transacción, al hacer que nuestra sexualidad, que es parte integral de nuestro cuerpo como mujer, que nuestra sexualidad se convierta en un bien de transacción, lo que hacemos es
una separación, creamos una separación entre nuestro yo y nuestro cuerpo. Nos enseña que de alguna manera voluntariamente estamos perdiendo o estamos sacrificando nuestra soberanía, que estamos sacrificando nuestra autonomía. Merma la posibilidad de una verdadera intimidad, porque ni siquiera podemos confiar en nosotras mismas. Es decir, si nosotras le faltamos a nuestro cuerpo, si nosotros traicionamos a nuestro cuerpo, a nuestra paz interior que está tan conectada a nuestro cuerpo, si nosotras mismas nos traicionamos porque ofrecemos nuestra sexualidad como si fuera un producto, un objeto, así sea por dinero, por la paz, no importa por qué, si hay una transacción de por medio en la cual estamos objetivizando nuestra sexualidad, obviamente estamos creando un motivo por el cual nos va a ser difícil confiar en nosotras mismas, porque nosotras hemos sido las primeras en traicionarnos. Lo ideal, en realidad, es que no nos traicionemos. Lo ideal es que más bien entendamos que la sexualidad femenina es inalienable, tan inalienable a nosotras, al sujeto, a la persona, al individuo, como es nuestro cuerpo. Porque es al confiar en nosotras mismas, en confiar que nosotras siempre vamos a cuidar cada aspecto de nuestro ser, que obviamente vamos a cuidar de los demás, porque es uno de los atributos femeninos que muchas mujeres tenemos, esa necesidad de ser cuidadoras, etcétera, de los demás, pero que también vamos a usar ese atributo femenino para cuidarnos a nosotras mismas, incluido nuestro cuerpo y la santidad de nuestro cuerpo, que no vamos a convertir nuestro cuerpo en un bien, porque más bien, ahí está la repetición, en un producto, porque más bien vivimos idealmente en una sociedad donde se protege los derechos de la mujer para que pueda acceder a recursos sin necesidad de sacrificar esa relación tan íntima entre su ser y su cuerpo, entre su ser y su sexualidad, que es parte integral de su cuerpo. Creo que eso, obviamente, ojo, acá no se trata de juzgar de una u otra manera. Creo que muchas de nosotras podremos decir que en algún momento hemos ejercido la prostitución por la paz. Es algo, desafortunadamente, que se ha hecho muy común en nuestra sociedad. Pero también creo que esa sexualidad, ese sexo transaccional, puede ser un paliativo, puede ser una solución de corto plazo para una necesidad inmediata, pero no es una solución a largo plazo. Creo que es importante recordar que la solución a largo plazo es precisamente una intimidad, una conexión donde ambas partes, cuando estamos hablando de una conexión con otra persona, con nuestra pareja, donde ambas partes se sientan escuchadas, se sientan vistas, se sientan apreciadas, se sientan valoradas. Y bueno, obviamente que cuando la relación entre las parejas se convierte en una transacción, eso puede comenzar a perderse. Y aquí vamos a terminar nuestra exploración. Por favor, recuerden que si en alguna circunstancia, en algún momento, se encuentran dentro de un caso de violencia de cualquier tipo, sea violencia sexual, violencia doméstica, recuerden la importancia de pedir ayuda, de buscar dentro de sus comunidades, dentro de sus ciudades, dentro de sus sociedades, qué elementos, qué recursos tienen precisamente para que las ayuden. No es fácil pasar por estas situaciones sola. Entonces, cualquier tipo de violencia que estén experimentando, si alguna de ustedes lo está experimentando, y espero que no sea así, recuerden que pueden pedirle ayuda incluso a
algunas entidades médicas, organizaciones gubernamentales, etcétera. Pero es importante que busquen esa ayuda y siempre lo hagan. Y bueno, y para las que tenemos la suerte de no estar en situaciones así, quizás esta sea una semillita para que consideren que importante es asegurarnos de que nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, sea valorada como algo especial, algo maravilloso, tan maravilloso como es nuestro ser, tan único como somos cada una de nosotras como individuo, con todas las cosas que traemos, toda la mezcla, toda esa amalgama de diferentes cosas que traemos y que nos hacen nosotras mismas únicas y especiales. Bueno, aquí terminamos la exploración de hoy. La próxima semana estaremos continuando con nuestra exploración. Vamos a tener un panel maravilloso para cerrar este tema. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y nosotras nos estamos viendo pronto. Hasta muy, muy pronto. Y recuerden, y recuerden que si tienen algún comentario, nos encantará recibir algún. Y recuerden que si tienen alguna sugerencia, algún comentario, nos encantará poder recibirlos. Si les gusta estos temas o creen que son importantes, por favor, denos un like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos por redes sociales, sean parte de nuestra comunidad, si es que no lo han hecho aún. Nosotros nos vemos la próxima semana.